¿Puedes compartir tu sentir sobre la supuesta muerte de Jesús en la cruz? Ya sabemos que la Iglesia nos ha mentido en esto y en otras muchas cosas para tener al rebaño con miedo, en fin. Eso dice la pregunta. Para mí la figura de Cristo Jesús es fundamental. Por tantas razones que necesitarían una charla coloquio, sino muchas charlas coloquios para compartirlo. Y es una energía crística que también la tengo yo, aunque también está fuera. La tengo yo y también está fuera, porque esa energía crística es manifestación de espíritu, manifestación del espíritu, con la que mantengo una estrecha comunicación. Por tanto, para mí, lo que aquí coloquialmente llamamos Cristo Jesús es muy importante. Sé además que en su encarnación de esa energía crística, esa encarnación en el plano humano, ha tenido más, pero en el plano humano que hemos llamado Jesús de Nazaret, que a mí me gusta llamar Cristo Jesús, es muy importante enfatizar el hecho de que fue humano, Hay un intento a veces de intentar sacar a Jesús de su componente humano. Eso es una barbaridad. Jesús fue humano en el sentido pleno del término, como vosotros y como yo, y vivió experiencias humanas, incluso experiencias humanas que, bajo la tela del juicio, llamaríamos errores, pero que no fueron errores, formaron parte de su proceso conciencial y evolutivo, hasta que en un momento determinado de su vida, que simbólicamente es el momento del bautizo por Juan el Bautista, cuando se oye la voz del Padre, eso es lo que simboliza el momento de despertar en conciencia, el momento de activar su espíritu plenamente, eso es lo que se representa con el tema del bautismo, y a partir de ahí ya hace su vida pública, que finalmente lo lleva a la cruz. Jesús fue plenamente humano. Si Jesús no hubiera sido plenamente humano, su experiencia no nos hubiera servido. Los seres humanos, como todas las especies de vida, todas, formamos una red. Cada especie tiene una red que los científicos, algunos llaman el campo mórfico o morfogenético. Es la red en la que todos nosotros somos como puntos, como nudos de esa red. Y lo que uno vive en consciencia se desparrama por esa red. El proceso en consciencia, siendo individual, es también colectivo por eso precisamente, porque cuando un nudo vive una experiencia en consciencia, ese punto, lo que ha vivido, se expande por toda la red. Y yo estoy evolucionando en consciencia y estoy aportando a la red, pero a su vez la red está, los puntos, expandiéndose, y eso también me está llegando a mí de muchas formas. Por ejemplo, a través de una película, por ejemplo, a través de un determinado descubrimiento científico, me está llegando a mí, de muchas maneras. Se va expandiendo por los campos mórficos y morfogenéticos. Pues bien, si la experiencia inefable que vivió Jesús de expansión en conciencia, de explosionar la divinidad, que la tiene Él como la tenéis vosotros, de explosionar esa divinidad absoluta, eso ha quedado en el patrimonio histórico de la humanidad. Ha impregnado la red consciencial de la humanidad. Esa experiencia de ese ser humano ha llenado de esa experiencia el campo morfogenético de la humanidad. Esto en el ámbito científico se entiende muy bien, porque a veces hay varios investigadores que están a punto de llegar al mismo descubrimiento. Y finalmente de 5 llega uno. Bueno, pues en cuanto que uno llega, los otros 4 llegan muy rápidamente. Eso ha provocado que, sobre todo antes, que los medios de comunicación eran más lentos, haya habido muchas controversias sobre el inventor de las cosas. ¿Quién inventó la radio? Pues 5 personas disputaron entre ellas el hecho de ser los inventores de la radio. Y es que los 5 fueron inventores de la radio porque ninguno plagió al otro. Hubo uno que fue el primero. Los otros estaban, por así decirlo, en la misma puerta. Pero la puerta la abrió uno. ¿Quién fue? ¿Marconi? ¿Tesla, como ha dicho finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Yo no lo sé, ni me importa. Lo que sé es que uno abrió la puerta. Y en cuanto que ese uno abre la puerta, esa información, esa experiencia, pasa al campo morfogenético de la humanidad. Claro, eso a mí, que no estoy en la puerta, no me afecta. Pero a los que estaban desarrollando una labor de investigación y estaban a puntito, claro,
Cuando esa información llega al campo mórfico-genético, ¡pum!, me llega a mí y le sirve para que a los 2 días o a la semana lleguen al mismo descubrimiento. Y ahora la persona que vive en España con la persona que vive en Estados Unidos, a ver ahora, no, pues que fui yo primero, no, el primero fui yo. Ahora, con los medios de comunicación, eso ya no es tan así, pero antes ha habido muchos casos de eso. Entonces, Cristo Jesús, alcanzando su plenitud conciencial, no dejó de ser humano, era humano. Y siendo humano, es por lo que su experiencia nos sirve. Si Jesús hubiera sido un alienígena, su experiencia hubiera servido para la especie alienígena a la que hubiera pertenecido, no para los seres humanos. Todo lo que se llama cuerpo místico de Cristo y ese tipo de cosas tiene que ver con esa consciencia crística aportada a toda la humanidad a través de la experiencia de Cristo Jesús. Sigo para ir entrando en el fondo de la cuestión. Cristo Jesús, tal como yo lo siento y con el mayor respeto, por favor, a cualquier otra sensación, a cualquier otra intuición, no muere en la cruz. No muere en la cruz. Cristo Jesús, tal como yo lo siento, no muere en la cruz. Cristo Jesús vivió una experiencia que tiene que ver con experiencias que en esa época no eran ni mucho menos desconocidas, que consistían en ingerir determinadas sustancias que te mantenían durante 3 días en un estado de muerte aparente física. Pero pasado ese periodo vuelven tus constantes vitales. En el libro Los Códigos Ocultos, que escribí en el 2005, me detengo mucho acerca de esto y narro cómo en el antiguo Egipto, en el ámbito, eso sí, de la élite, de los faraones, de los sacerdotes, esta práctica era utilizada porque cuando se entendía que le había llegado a alguien en el momento de vivir la experiencia iniciática, ingería una sustancia que lo mantenía durante 3 días en estado de muerte. Y después salía de esa experiencia. Y se consideraba que ya al volver de esa experiencia ya llegabas con unas experiencias, con una sabiduría que era tu despertar en conciencia. En los propios evangelios esto se narra con relación a una persona, que es Lázaro. Lázaro, coloquialmente Jesús lo resucita, pero repasar los evangelios, porque es cierto que Lázaro y Jesús eran muy amigos. Tan amigos, que Lázaro era el discípulo querido. Tan amigo que Lázaro era el cuñado de Jesús. Era el hermano de María Magdalena, la esposa de Jesús. Y tenían una relación muy íntima. Y cuando a Jesús le dicen, que Jesús estaba en una de sus predicaciones, y se le acercan y le dicen, Jesús, Lázaro ha muerto. Todos esperan que Jesús diga, vámonos para allá. Y Jesús hace una pregunta, está en los evangelios. ¿Cuánto tiempo hace que ha muerto? 1 día. Ah, entonces hay tiempo. ¿Qué? ¿Cómo que hay tiempo? ¿Es que la costumbre en aquella época era esperar no sé cuánto tiempo para enterrar a la gente? No. Lázaro tenía instrucciones muy precisas a sus hermanas, a sus seres queridos, de que él no estaba muerto, es decir, estaba llevando a cabo esta experiencia que acabo de comentar. Y Jesús lo sabía. Y por eso cuando dicen que lleva 1 día, para sus adentros, pues le quedan 2. Así que tranquilo, ¿no? Y Jesús aparece en el momento en el que ya, al 3er día, que es cuando va a resucitar. Entonces yo sé que esto puede originar escándalo, y no es mi objetivo, de verdad, para nada, que cada cual... Pero es que nos hemos empeñado a Jesús de Nazaret sacarlo de un contexto humano. Y nos hemos inventado muchas historias absolutamente innecesarias. Porque esa resurrección que se nos cuenta no es una resurrección en el sentido que nos han contado, es simplemente que sale de ese despertar. ¿Cuándo se le da a Jesús esa sustancia? Pues también está en los evangelios. Es el momento en el que se le acerca un palo con una esponja con vinagre. ¿Cómo que vinagre? Por favor, una persona que está ahí a punto de entrar en estado ya de moribundo, encima le va a meter vinagre en la boca. Ahí a Jesús se le da esta sustancia para que entre en un estado que aparente estar muerto, que es lo que le permite a José de Arimatea ir a Pilato y decirle, Pilato, lo vamos a bajar, que mañana es el sábado, que no lo... Y Pilato, como este señor era bastante influyente, José de Arimatea, consiente que lo saquen y lo entierren, entre comillas, lo metan en un sepulcro en la propia propiedad, en una de las propiedades de José de Arimatea. Pero es que para más datos, en la escena
en la escena de los evangelios, aparece Nicodemo. Nicodemo era un rabí israelita muy importante. Es el rabí con el que mantiene Jesús esa conversación prodigiosa donde Jesús habla de la auténtica resurrección. No esta que después nos cuentan, sino la auténtica resurrección. Y le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: maestro, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que volver al vientre de mi madre? Y le dice Jesús: Nicodemo, tú eres un rabí israelita y no sabes de lo que te estoy hablando. Pues te insisto, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es la resurrección en vida, la transformación en Dios. Esa es la experiencia a desarrollar. Esa es la resurrección que vive Jesús. Y ya la había vivido, En el momento, como os comentaba anteriormente, que simbólicamente se da el bautizo, ahí es donde ya experimenta esa resurrección en vida. Es la resurrección en vida que viven esas 120 personas el día de Pentecostés. Es esa resurrección en vida. Jesús ya había resucitado. Lo que pasa, claro, que estamos tan metidos en lo físico, en lo material, que ahora queremos que resucite. No, que esté muerto y que se ponga de pie. Que no va por ahí las cosas. Que esos son empeños de nuestro ego, de ver todo en formato físico y material. Y Jesús no muere. Jesús de la cruz es defendido en ese estado de aletargamiento profundo que aparenta ser muerte, y al tercer día, como hizo Lázaro y como habían hecho muchos antes que él, fundamentalmente, repito, entre los esenios y el antiguo Egipto, Jesús se recupera. Eso sí, nunca llegó a recuperarse físicamente, porque la pasión que sufrió fue atroz, claro, fue un machaque tremendo, y nunca. Os comentaba que Nicodemo, en los evangelios, además de esta escena del nacer de nuevo, aparece en el momento de la crucifixión. Y estando Jesús en la cruz, aparece Nicodemo, dicen los evangelios, con 100 libras de mirra. La mirra, todavía hoy, se considera un enorme desinfectante. En aquella época era el producto natural que se utilizaba para curar heridas, para curar, desinfectar heridas. Y Nicodemo aparece con 100 libras, que es una barbaridad, una cantidad tremenda de mirra. Y aparece con esa enorme cantidad de mirra que lo narran los evangelios, porque cuando a Jesús se le desciende de la cruz y se le lleva al sepulcro, con esa mirra es uno de los productos con los que se le trata para que sus heridas no se infecten, para que cicatricen antes y para que cuando vuelva a adquirir la conciencia a los 3 días, su estado no sea absolutamente calamitoso. Aún así Jesús queda muy tocado. Y Jesús, es más, tomó la decisión, porque esto que estoy comentando aquí, en aquella época fue sabido, toma la decisión de con su familia irse. Se van de Palestina y buscan refugio donde ya otros muchos judíos, en los enfrentamientos con los cristianos, habían sido exiliados de su tierra y vivían exactamente en el sur de Francia. Y toda la tradición que hay en el sur de Francia, de lo que es el Temple, los cátaros, etcétera, etcétera, tiene sus raíces históricas en este hecho. En el hecho de que Jesús, con su esposa María Magdalena, con 2 hijos nacidos ya en ese momento y uno en el vientre de María Magdalena, van al sur de Francia. Allí Jesús vive aproximadamente 10 años y María Magdalena 40. Y de hecho, quien allí asienta las corrientes cristianas y las expande por muchos puntos de Europa, José de Arimatea, por ejemplo, sigue a Bretaña y termina en Escocia, es bajo la tutela y la dirección de María Magdalena. Fue realmente la más activa, ella le tocó en ese momento ser la más activa de la pareja y fue la primera papisa, perdonad que diga así, si ha habido un papa, fue de hecho María Magdalena, fue la primera persona que Jesús ya en un segundo plano, porque, insisto, por su propia condición física nunca ya adquirió la vitalidad que había tenido antes, fue la que lo desarrolló. Y esto, amigos y amigas, de verdad, no empequeñece para nada la experiencia, la figura, el mensaje y la vivencia de Cristo Jesús. Al contrario, la engrandece, porque todo lo que vive, todo lo que experiencia, la hace siendo como nosotros, siendo humano. Qué manía de sacarlo del contexto humano, porque han entendido los que intentan controlar, los que intentan dominar, que este saber hay que ocultarlo. Porque ¿cómo se le puede decir a la gente que tú puedes ser igual que Jesús? Por favor, como la gente se entere de esto, ¿qué va a pasar aquí? Pues sí, la experiencia de Jesús, el ser hijo de Dios lo somos todos. La única diferencia es que Él fue perfectamente consciente
absolutamente consciente y lo plasmó en su vida cotidiana rotundamente. Lo podemos hacer cualquiera de nosotros, pero hay que hacerlo, claro. Lo cierto es que él lo hizo, y esa experiencia ya está en el campo morfogenético para que si cualquiera de nosotros nos acercamos, la puerta ya está abierta. Ya han inventado la radio, ya está hecho ese invento. Murió de forma natural y está enterrado en el sur de Francia, cerca del Monte Cardú, de la misma forma que María Magdalena murió después. ¿Por qué no sale eso entonces a la vez? Eso ha salido muchas veces, Sí. eso ha salido. Esto que yo estoy comentando no es algo... El que está enterrado allí. Ha salido. Todo esto que yo estoy comentando de verdad no es algo que entre comillas yo esté viendo, y no, como yo aquí estoy haciendo entre comillas, permitidme que lo decir, un plagio, es decir, estoy compartiendo lo que ya sé que otros muchos han compartido muchas veces, y yo eso sí, ¿Y a qué edad murió? yo eso ha resonado y lo siento interiormente, totalmente. ¿Y a qué edad murió? Pues con 43, 44 años. Entonces hay una descendencia de él, ¿no? Claro, la descendencia de Jesús es la que enlaza, mira, el libro Los Códigos Ocultos, no es por hacerle propaganda, pero está gratuitamente a vuestra disposición. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2 se narra todo esto, y no solamente eso, sino la descendencia de Jesús, que entronca después con lo que fue la creación de la Orden del Templo. Entonces, en el blog que gestiono, El cielo en la tierra, cuando se mira la pantalla, se va bajando por la izquierda, tal como va mirando la pantalla, y hay un momento determinado, se subraya porque está en fluorescente amarillo, hay una web asociada al blog. Pone web asociada al blog. Pinchad en esa web y vais a ir a una web. En lugar del blog, pum, va a aparecer en la pantalla una web. Y aquí arriba tiene una literatura que pone documentos, libros, vídeos. Pinchad el libro. Y ahí vais a tener una serie de libros, le vais pinchando, que podéis descargar gratuitamente. Uno de esos libros, ahí está el libro Buscadores, pongamos por caso del 2009, y ahí está el libro Los Códigos Ocultos, además en formato Word, de tal forma que lo puedes bajar y trabajarlo, quitar, poner, y ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, con mucho detalle, se narra todo esto, se narran fuentes de las que bebieron los investigadores que en los años 70 de la BBC escribieron el Enigma Sagrado, de donde después chupó Dan Brown para escribir el Código Da Vinci, pero lo que es más importante, se hace referencia a textos del siglo XVI y del siglo XVII donde se narra esto, sin entrar en especulaciones, que yo sé que no son especulaciones, y es que documentos más antiguos donde esto se describe están actualmente guardados y muy bien custodiados en la Biblioteca Secreta del Vaticano, en el Archivo Secreto del Vaticano. Están ahí, esos documentos están ahí. Y el único tema de no sacarlo, ya insisto, es para que no tengamos el conocimiento pleno de que la experiencia de Jesús es la experiencia que podemos vivir todos nosotros, y que Él la vivió para que la viviéramos nosotros. Es que esa es la grandeza de la experiencia de Jesús. Espíritu puro que encarna y se hace plenamente humano para que su experiencia plenamente humana llene el campo morfogenético de la humanidad, para que esas puertas se abran para todos nosotros. Es prodigioso, es algo de un amor extraordinario.